Hello, everyone. Welcome to the 16th International Symposium on MPS and Related Disease. We have had to live in a pandemic situation in which every event has been cancelled. We have planned a face-to-face symposium, and it is held every 2 years in different parts of the world. In 2016, Barcelona was approved as the venue for the 16th symposium at 2020. This symposium involved a great deal of work and preparation, and it was postponed to 2021 due to the pandemic. Given the uncertainty of the situation and with everyone's safety as a paramount priority, we finally to organize a 100% virtual symposium. Right now is the only MPS and related disease held virtually in full. We are very pleased to give everyone the opportunity to participate and be able to be present. It's a unique opportunity for families who have difficulties to move. In this way, they save traveling and can attend an event in which they will have the best and most up-to-date news on our diseases. I would like to thank the local committee, International Family Committee, MPS in the world, National and International Medical Committee, and Agora Events, of course, for working all together in this event. Thanks to the sponsors, because without them, it will be impossible to carry it out, as well as to the families and professionals from all over the world. I would like to make a special mention to all the MPS stars there in the sky, and also to family and friends who have let us due to COVID or other causes. All of them aiding us and give us strength. Enjoy the symposium. Finally, I would like to present to the Honorable Dr. Josep Maria Argimon, Health Conseller at the Catalan government, who has dedicated us a few words to welcome all of you to this event. Thank you. Doctor? First of all, I would like to thank the organizers of this symposium for their invitation to take part in this opening. I would also like to congratulate MPS Spain, the Symposium Organizing Committee, the Scientific Advisory Board, and the different MPS associations around the world for convening and organizing this meeting. Unfortunately, the pandemic we are currently experiencing prevents or makes it very difficult to hold face-to-face events. However, I am convinced that this virtual conference will be particularly enriching and beneficial for all participants. I have seen how the symposium program pursues different objectives, all of them of great value and use. Firstly, there is the scientific perspective, reviewing treatments, analyzing future treatment possibilities, updating clinical trials, etc. Then, there is the establishment of joint international networks that allows us to share initiatives that help to improve our approach to these pathologies. The symposium also includes aspects of a more healthcare-related nature, from a multidisciplinary perspective to help improve the quality of life of those affected. And finally, there's also a social aspect, particularly aimed at the children, young people, and adults affected, so that they can establish ties, share experiences, and feel they are not alone. I believe that this multifaceted approach is particularly appropriate for tackling the reality of this type of illnesses, and at the same time serves as a good example of how we should act in general in the field of health. Collaboration, teamwork,
and the participation of all the stakeholders involved is essential in order to correctly respond to patients' needs. Government, professionals from different disciplines and levels of care, sectors across the board, health, social, education, labor, patients and families must work together in a coordinated manner, sharing information and points of view. In Catalonia, both the Rare Disease Program and the Rare Diseases Advisory Board work actively in this direction, working together with expert clinical professionals and patient associations. They also work with other government departments, such as the Departments of Education and Social Rights. Our model is based on a twofold approach: the vast expertise necessary to respond to these type diseases and community care, which must be adapted to the reality of each territory as much as possible. As you know, within the network of clinical expertise units, we work by thematic group, and mucopolysaccharidosis are among the hereditary metabolic diseases we deal with. The network resolution of these diseases was published in 2019. However, there is still a long way to go in terms of communication with the public and the resources available for coordinated action to be taken by the clinical expertise units with the areas, hospitals, primary care facilities, and the rest of the healthcare resources. In this sense, we have to focus on protocols so that the entire healthcare network is well aware of them and the necessary referrals can be made. That is why the coordinated multidisciplinary work led by the teams and the professionals involved is so very important. There is really nothing more I can add. I would just like to thank you all for your commitment to treating these diseases and related diseases. I encourage you to continue working along with this path of bettering people's lives and convey my affection to all those affected and their families. I thank you once again and wish you every success with this virtual conference. Thank you very much, Honorable Josep Maria Argimon, for joining us on this special day. As President of the Scientific Committee, it's a great pleasure to welcome you to the 16th International Symposium of MPS and Related Disease. I would like to take this opportunity to send a very special and warm thank you to all my colleagues for their generosity in agreeing to participate in this Congress, to share their knowledge and wisdom, and to Agora for all their help in the organization. Having postponed this event for a year due to COVID-19 pandemic, it is even more valuable to have been able to gather all these incredible, talented, brilliant, and amazing professionals to present at this virtual event. This international symposium is normally held every 2 years in different countries, and we would have loved to greet you all last year Art City here in Barcelona. However, we're very delighted to share with you the following 3 days, which will surely be full of opportunities to share knowledge and experience between the medical and scientific community together with the affected families. Over the next 3 days, we will be able to listen to top-notch speakers that will deliver 5 keynote lectures, over 60 presentations, and 40 oral communications. We have also received over 50 posters or more, which we'll be able to find at the auditorium, and you can also attend questions and answers sessions organized with the authors at the networking area. Do not miss out on the possibility to connect with healthcare professionals, scientists, families, and representatives from the pharmaceutical industry. Over
1,200 attendees from all over the world have gathered to share innovations, research, results, and information on MPS and related disease. We truly hope this meeting will help to promote research and knowledge at an international level to find better solutions to improve the patient's quality of life and support their families in the process. Quality of life today and tomorrow, that is our goal and the theme of this international symposiums, which we will hope you will enjoy. Without any further to say, please let me introduce you to the first speaker at the symposium, Professor Dr. Fritz Wigbourn, from the Division of Pediatric Metabolic Disease at the Amsterdam University Medical Centers, who will share his expertise on newborn screening for MPS, where we are and where to go. Dr. Wigbourn, it's a pleasure to have you with us. The stage is all yours. Thank you. Thank you very much, Dr. Pineda, for this kind of introduction. I think, well, first I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to engage with you during this symposium, to give this presentation. I think we all agree that everybody would have loved to come to Barcelona. It's a beautiful city in a beautiful, great country. So we have to postpone our travels to Barcelona, but it is as it is, and the COVID pandemic has changed the world tremendously. So we do it by Zoom. We do it through the computer. But I'm absolutely sure that the program will be great. I'm looking forward to the next couple of days. The topic of my presentation is about newborn screening. En abril de este año, ahora tiene solo 3 meses y pico. En los Países Bajos introdujimos la MPS-1 en el cribado neonatal desde el 1 de marzo de este año. 5 semanas después nació Erin. 10 días después el laboratorio nos dijo que había dado positivo para MPS-1. Así que ahora es una paciente famosa en los Países Bajos y un hito en el cribado neonatal para MPS-1. Volveré a hablar de ella luego. Hablando del cribado neonatal, quiero hablar de algunas cuestiones históricas. Creo que muchos doctores conocerán al doctor Horst Bickel, un pediatra alemán muy conocido, que en 1951 descubrió que el tratar de a un niño con enfermedad metabólica fenilketonuria, PKU, con una dieta restringida en fenilanalina, cambió su conducta. Esta es Sheila a los 4 años. Antes de la introducción de la dieta, evidentemente tenía una enfermedad del cerebro, y esto es después de haber empezado la dieta. El doctor Bickel nos enseñó que la intervención en enfermedades metabólicas puede cambiar mucho la vida de los pacientes, pero esta niña tenía 4 años cuando se diagnosticó y trató. Por tanto, el daño cerebral permanente ya estaba instalado. Por tanto, el diagnóstico precoz con el cribado neonatal es la mejor forma de avanzar, pero era difícil y se tardó tiempo hasta que en los años 60, a principios de los 60, cuando el cribado neonatal para enfermedades tipo PKU fue posible, y hubo mucho trabajo. Fue antes de mis tiempos como médico, pero como verán en este artículo, hay que utilizar un gel especial, se tiene que hacer todo a mano, y si ocurre esto, pues había mucho trabajo, pero era una forma muy sensible de diagnosticar PKU. Difícil, y pues hacía la posibilidad de hacer un cribado neonatal. El doctor Robert Guthrie,
un microbiólogo norteamericano descubrió esta técnica de cribado neonatal y creo que todos podemos decir que es el padre, digamos, el creador del cribado neonatal en todo el mundo. Es interesante ver lo que ocurrió. En los 60 se introdujo en Estados Unidos, luego por Europa, todos los países siguieron, pero tardaron muchos años hasta el 2019. Diferentes países en Europa del Este, etcétera, que pudieron participar en el cribado neonatal para la PKU. Hay muchas cosas importantes que han cambiado con los años. Así es como se hacía en los años 60. Ahora, tecnologías muy diferentes basadas en grandes máquinas caras, cromatografía de gases, máquinas MS, toda esta interpretación que genera muchas muestras que se investigan en poco tiempo con mucha sensibilidad y especificidad. Y yo creo que en los últimos 60 años, gracias a los avances tecnológicos como las máquinas o también con los grandes avances en el tratamiento del metabolismo de los neonatos, se ha podido introducir nuevos trastornos en el cribado neonatal, pero hay que ser conscientes de que si vemos estos 2016, si vemos cuál es el porcentaje de los neonatos en todo el mundo que están cribados con este método de cribado neonatal, es más del 90% en Estados Unidos, parte de Europa y Rusia, Australia, Egipto, por ejemplo. Pero hay muchos países en los que el cribado neonatal solo llega a unos porcentajes muy pequeños o ninguno de los neonatos. Por tanto, hay mucho que hacer para permitir el cribado neonatal para todos los neonatos de todo el mundo. Ya les he dicho que es debido a los grandes avances en el cribado neonatal, las técnicas con estas máquinas tan estupendas y también gracias a la introducción de terapias, pues muchas enfermedades, incluyendo en los paneles de criado neonatal, han surgido en las últimas décadas. En el 74, en los Países Bajos, comenzamos con la PKU, después con hipertiroidismo, síndrome genital. En los últimos años ha habido un aumento en el número de trastornos en el panel de cribado y, como he explicado, en 2021, se introdujo MPS1 en nuestro panel de cribado. Entonces, ¿por qué MPS1 está incluido en el panel de cribado neonatal? Hubo largo debate en los Países Bajos, pero se decidió hace un par de años que la MPS1 tiene que introducirse en el cribado neonatal. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en primer lugar porque a menudo hay un gran lapso diagnóstico entre los primeros síntomas de MPS1 y el diagnóstico final. Y les mostraré en las siguientes diapositivas. Hicimos un estudio en los Países Bajos sobre la edad en el momento del diagnóstico. Esto es Hurler y MPS1 no Hurler. En el momento del diagnóstico, pues hablamos de una mediana de unos 12 meses y más tarde, años después, en los pacientes no Hurler. Si tenemos un tiempo en meses entre la visita al especialista, según los signos y síntomas de MPS1 y el diagnóstico final, hay más de 6 meses que ocurren entre la primera visita al especialista médico y la recepción del diagnóstico, y mucho más, 2 años, si hablamos de pacientes no Hurler, con lo cual hay un largo lapso de tiempo hasta que se consigue el diagnóstico. Si vemos MPS3,
aún es más increíble. La edad media en el diagnóstico es casi 4 o 5 años en los Países Bajos, y si vemos el tiempo en meses entre la visita al especialista médico desde el inicio de los síntomas y el diagnóstico final, puede tardar muchos meses, muchos años, hasta que se emita un diagnóstico final, y esto para los fenotipos de progreso rápido o lento de MPS3, con lo cual el lapso diagnóstico es enorme. Y este diagnóstico, este retraso en el diagnóstico, ha mejorado con el paso del tiempo. Nosotros queríamos una respuesta positiva, pero si nos fijamos en estas gráficas, aquí tenemos la media de edad en el diagnóstico a principios de la década de los 90 hasta hace poco, y vemos que para la MPS1 y MPS3 tan solo hay una mejora no significativa en el retraso diagnóstico. Así pues, hay que concluir, y esto es bastante triste, que todas nuestras campañas de concienciación para intentar convencer a todos los doctores de que es importante para la MPS diagnosticarlo, pues no hemos conseguido disminuir el retraso entre los síntomas y el diagnóstico final. Esta es una odisea diagnóstica, lo que vemos entre los primeros síntomas y el diagnóstico final. Y es una odisea diagnóstica larga. Les he hablado de MPS1 y 3, y esto no ha cambiado en las últimas décadas. La verdad es que esto puede ser muy perjudicial tanto para el paciente como para las familias, que reciben pruebas innecesarias, van de un médico a otro y a otro sin recibir un diagnóstico definitivo. Así pues, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos realizar cribado neonatal de la MPS1? Pues debido a ese retraso principalmente, y también porque el diagnóstico temprano puede evitar esa odisea diagnóstica, y además permite el consejo genético para las familias, y eso permite tomar decisiones para futuros embarazos. El diagnóstico temprano, por lo tanto, es importante. Y claro, para la MPS1 sabemos que el diagnóstico temprano permite un inicio temprano del tratamiento, lo que mejora el resultado de la enfermedad de manera significativa. En esta diapositiva, es una diapositiva, por cierto, de colegas nuestros, y vemos en la Y, la edad de desarrollo, y en las X, la edad del calendario. A los 10 años normalmente hay una edad de 10, a la edad de 5 hay una edad de desarrollo de 5. Normalmente la zona azul es lo normal. ¿Y qué se hizo aquí? Pues analizaron el momento del tratamiento para una forma severa de MPS1, y en azul vemos a los pacientes con trasplante temprano de 2 a 8 meses, en amarillo trasplante posterior y en rojo trasplantados después de 18 meses. ¿Y qué vemos? Pues que los pacientes con trasplante temprano tienen mejores resultados con diferencia significativa que el resto de pacientes. Tiene sentido porque son enfermedades progresivas, y si pasa mucho tiempo entre los síntomas y el tratamiento, claro, se darán daños irreversibles. Así pues, la intervención temprana, el tratamiento temprano es esencial. Por eso necesitamos un diagnóstico temprano, y hay muchos desafíos. Por ejemplo, sabemos que hay un número elevado de falsos resultados positivos en la MPS1 si realizamos un cribado neonatal, y eso se debe a las pseudodeficiencias. Esto es, la enzima tiene una baja actividad en el cribado, pero en cambio en la persona no hay enfermedad. Es una pseudodeficiencia. Esto es, no hay enfermedad in vivo. Esto lo podemos ver también en esta diapositiva, una publicación reciente de Clark. Aquí tenemos 4 estados de Estados Unidos, y vemos aquí el cribado neonatal para MPS1 por
análisis enzimático solo y vemos los distintos resultados. Vemos, por ejemplo, aquí en los valores predictivos positivos. Vemos el caso de Missouri, por ejemplo, el valor positivo predictivo es de 1,5%, en Illinois de 0,7%. Esto es, el valor predictivo positivo es muy bajo y aproximadamente solo 1 de cada 50 recién nacidos con cribado positivo tienen MPS1 y eso no es bueno. Porque, claro, los falsos positivos no son algo deseable en las pruebas de cribado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto es para MPS1. La enzima es la alfa-L-hidroronidasa, que está deficiente en la MPS1. Si solo medimos la enzima, tendremos estos falsos positivos debido a la pseudodeficiencia. Y esto realmente es el primer paso del cribado, pero podríamos introducir un segundo paso en el cribado neonatal, el segundo nivel, para medir el heparansulfato y el dermatansulfato, que son sustratos de esta enzima. Y en este segundo paso veremos que si hay una persona con una pseudodeficiencia, esto es, con un resultado falso positivo en el cribado de la enzima, las concentraciones de estos sustratos HS y DS estarán totalmente normales. Así que al introducir este segundo paso, el número de falsos positivos se reducirá de manera espectacular. Como ya he dicho, solo tenemos un paciente con cribado positivo para MPS1 en Países Bajos y este paciente realmente tiene MPS1. No hemos tenido ningún falso positivo en nuestra serie actual. Y esto se debe al trabajo de Michael Gell de Estados Unidos, de Washington y Seattle, que es un mago de estos metabolitos. Y su trabajo ha mejorado el cribado de la MPS1 de manera espectacular. Este desafío se puede superar. Otro desafío que tenemos en el cribado de la MPS1 es cómo decidir cuál es la terapia óptima. Si tenemos a un paciente con cribado neonatal de 2-3 semanas de edad, ¿cómo podemos decidir cuál es el tratamiento óptimo? ¿Cuál es el fenotipo del paciente? Esto es importante porque, como saben, existe un espectro fenotípico amplio en la MPS1. Podemos tener rasgos severos y rasgos leves. Y los pacientes deben someterse, los que tienen fenotipo MPS1, deben someterse a trasplante de progenitores hematopoyéticos en caso neuropático. Por supuesto, ¿Cómo podemos saber? Por ejemplo, en Erin, en nuestra primera paciente positiva cribada en Países Bajos, pues el fenotipo hay que saber si es neuropático o no neuropático. Por ejemplo, en pacientes mayores es fácil ver si el paciente tiene un fenotipo u otro en base a los rasgos faciales, en la afectación esquelética, a las hernias, pero claro, en los neonatos es más difícil determinar el fenotipo. Esto se ha estudiado. Ya se estudió en 2011 con esta publicación de Raymond Wang y hay otros colegas de Estados Unidos que en esta publicación hablan de qué hay que hacer, por ejemplo, en caso de un diagnóstico temprano en la vida mediante cribado. Y recientemente Clark y colaboradores en 2017 han publicado las mejores prácticas para el diagnóstico y el manejo en el cribado de recién nacidos con MPS tipo 1. Y esto es muy importante. Así que cuando introdujimos el cribado neonatal de MPS1 en Países Bajos, creamos un algoritmo. Y este es el algoritmo de Países Bajos. No lo podrán leer. No lo lean porque es muy complicado.
pero se lo voy a resumir. Se basa, por supuesto, en publicaciones de Raymond Barr y Clark. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si tenemos un caso de MPS1 confirmado, positivo, un paciente confirmado, pues analizamos el genotipo del paciente primero. A menudo en la MPS1, y esto no es válido para otras MPS, en la MPS1 a menudo el genotipo determina el fenotipo. Esto es, mutaciones genéticas específicas llevan a un fenotipo de Hurler, por ejemplo, y los signos y síntomas clínicos pueden ayudar. Si el genotipo no es concluyente, si hay una nueva mutación y no estamos seguros de si es un Hurler o no Hurler, pues los signos y síntomas clínicos tempranos pueden ayudar y podemos decidir si queremos trasplante de progenitores o si es no Hurler, si queremos terapia de reposición enzimática. Pero si esto no funciona, si el genotipo no es claro y los signos y síntomas clínicos no ayudan, pues simplemente esperamos, realizamos seguimiento del paciente cada mes en el hospital para ver cómo evolucionan los signos y síntomas clínicos y luego podremos decidir qué haremos más adelante. Por supuesto, esto es difícil porque, claro, hay que posponer el tratamiento, quizá durante muchos meses. Y, claro, no queremos perder esa ventana de oportunidad para empezar el tratamiento de manera temprana. Esto es algo que podemos comentar después. Para la MPS1 podemos concluir, creo yo, que podemos superar los desafíos. Y este es el motivo por el cual creemos que la MPS1, que podríamos introducir el cribado neonatal de manera segura. Claro, podemos tener un número elevado de falsos positivos, pero esto lo podemos superar si analizamos los sustratos heparansulfato y dermatansulfato en la misma sangre del recién nacido y tenemos algoritmos que pueden detectar el fenotipo para ayudarnos a tomar la decisión sobre el tratamiento en un estadio temprano. Pero esto en cuanto a la MPS1. ¿Y qué hay de la MPS2? La enfermedad o síndrome de Hunter. Pues aquí las cosas se complican mucho más. Sí, hay tratamiento disponible, terapia de reposición enzimática o TRE, pero no se puede comparar con la MPS1 y el cribado ya se ha introducido en Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Taiwán y quizá otros países. Pero en la MPS2, que yo sepa, solo hay algunos estados de Estados Unidos que han incluido el cribado neonatal y Taiwán también lo ha incluido en neonatos. Hay pseudodeficiencias, esto lo sabemos de una publicación reciente de Barbara Burton, que analizó los resultados del cribado MPS2 en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Pero, ¿qué hacemos si hay pseudodeficiencias y falsos positivos? Esto aparece en la publicación de Burton y colaboradores y dice que también hay que estudiar los niveles de HS y DS. Aquí tenemos los controles, MPS1, MPS2. Es sangre de pacientes con MPS, pacientes recién nacidos, y vemos aquí, por ejemplo, niveles elevados de HS y DS. El problema de las pseudodeficiencias y de los falsos positivos quizás se pueda evitar, como en la MPS1, si analizamos los niveles de sustrato. Claro, un caso no es mucho, hay que trabajar, hay que estudiarlo más, pero no vamos a excluir el síndrome de Hunter del cribado neonatal. Luego tenemos el problema del fenotipo y la predicción. ¿Qué vamos a hacer? Pues si nos fijamos en pacientes con Hunter, con enfermedad de Hunter, este es un trabajo de Brasil, casi el 35% de todos los pacientes tienen
el fenotipo neuropático. El problema es que si queremos confirmar a los pacientes con MP2 con el cribado neonatal, yo creo que el genotipo y los signos y síntomas clínicos no son útiles para decidir el fenotipo. ¿Por qué? Pues en la MPS1 la cosa es distinta. Pero nosotros sabemos que la terapia de reposición enzimática no trata el cerebro. Así que, ¿qué podemos hacer si incluimos la enfermedad de Hunter en un programa de cribado neonatal y si hay un paciente que da positivo a las 3 semanas, por ejemplo? ¿Cuál sería la mejor estrategia? La verdad es que es una cuestión difícil. El 75% de los pacientes más o menos desarrollarán enfermedad cerebral significativa y no hay manera fácil de predecir qué pacientes serán. Y luego hay un dilema ético, al menos en Países Bajos. Esto se considera un dilema ético importante a la hora de incluir la MPS2 en el cribado neonatal. Si tenemos que decidir qué trastornos vamos a incluir en el cribado neonatal, yo diría que sí, que la MP2 hay que incluirla. Ya sabrán que ustedes y las familias, que todos los pacientes y todas las familias se van a beneficiar de un diagnóstico temprano y un inicio temprano del tratamiento sintomático. El paciente podrá ir a un médico que conoce la enfermedad pronto y además hay otra cosa muy importante y es que los pacientes con un diagnóstico temprano pueden beneficiarse de la participación en ensayos clínicos de nuevos tratamientos como terapia génica para el cerebro o reposición enzimática para el cerebro. Además, el diagnóstico temprano permite el consejo genético y permite tomar decisiones informadas respecto a embarazos futuros. Así pues, yo creo que hay que incluir todas las MPS en el cribado neonatal, o eso es lo que creen, lo que podríamos defender, pero también podríamos defender lo contrario, y es que el cribado neonatal tiene el objetivo de identificar trastornos que puedan tratarse de manera exitosa, que puedan mejorar la calidad de vida y reducir la morbimortalidad. También podríamos decir que si incluimos enfermedades no tratables en el programas de cribado neonatal, eso puede llevar a la confusión y tener como resultado una menor participación en estos programas de cribado. Si pasamos ahora a la MPS3 o la enfermedad de Sanfilippo, la cosa se complica también. Aquí, desafortunadamente, no existe un programa de cribado neonatal. Se están haciendo muchos estudios, pero no hay un programa aprobado todavía. Así que no hay tratamiento para esta enfermedad, hay muchos estudios y puede ser difícil predecir el fenotipo. La enfermedad de Sanfilippo puede dividirse en pacientes con presentación temprana clásica, pero también hay pacientes con presentación tardía. Nuestro equipo de Ámsterdam, con colegas del Reino Unido, recientemente han publicado una serie de casos de presentación muy tardía, entre comillas, casos leves, que no es una denominación adecuada, pero se ha diagnosticado mediante cribado genético. Aquí tenemos a estos dos pacientes con diagnóstico en los 50 años. Llevaron hasta entonces una vida totalmente normal. Conducían, estaban casados, tuvieron hijos, pero desarrollaron retinopatía y miocardiopatía y se demostró que se debía a una aparición muy tardía de MPS3 o Sanfilippo. Si empezamos a diagnosticar estos pacientes muy tardíos mediante cribado neonatal, eso plantea un problema porque tendremos a los pacientes esperando a que aparezca su enfermedad. Claro,
Puede que una mujer desarrolle la enfermedad a los 50, pero puede tener una vida totalmente saludable hasta entonces. Claro, y eso, ese diagnóstico temprano podría poner una carga en esa paciente. Muchos en los Países Bajos dicen que los fenotipos de inicio tardío no se tendrían que identificar a través del cribado neonatal. La cuestión es cómo estar seguro de si es de inicio temprano o tardío. Una opción podría ser hacer cribado genético como un segundo paso, informando solo de los que tienen mutaciones de inicio precoz. Parece sencillo, pero realmente no lo es en absoluto, porque ¿quiénes somos nosotros para decidir nosotros que los de inicio tardío no se tienen que reportar? Esto es un debate que puede ser duro. Estamos hablando de las otras MPS aquí. Ahora hay algunas publicaciones muy buenas, estas de Taiwán, publicación muy reciente, donde se incluía MPS 4, 6, e incluso San Filipo tipo 3B a modo de estudio piloto para ver si se puede tener una buena prueba de cribado neonatal para estos pacientes, y la respuesta es que sí, se puede detectar con el cribado neonatal. Evidentemente, aún se tiene que hacer mucho sobre la probabilidad, la predicción fenotípica, pero se puede hacer. Y pasando a las últimas diapositivas de mi presentación, ¿dónde nos encontramos y hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Bueno, yo ya he mostrado, y otros han mostrado, publicaciones muy buenas en la literatura internacional médica. Conforme MPS 1 se tiene que poder introducir en todos los programas de cribado neonatal en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer predicción fenotípica, tenemos buenas guías para diagnóstico y manejo, hay cribado de segundo nivel midiendo dermatansulfato para disminuir el número de falsos positivos. Y realmente estoy convencido de que el cribado para MPS 2, 3, 4A y 6 técnicamente es factible. Esto es del grupo de Taiwán con Michael Gelb de Seattle, mostrando que esto se puede hacer, aunque hay que trabajar más en ese sentido. Pero ¿a dónde tenemos que ir? Para MPS 2, 3, 4A y 6, pues tenemos que poder hacer predicción precoz sobre neuropático versus no neuropático de inicio temprano o tardío, progreso rápido o lento, y decidir si hay que hacer esta distinción, si no hay que informar de los inicios tardíos. Y esto es esencial a la hora de definir una población diana a la que cribar. ¿A quién queremos cribar? ¿A todos los pacientes con MPS 2 o MP6 o solo a los casos más severos? Y hay que decidir pues, las estrategias óptimas de tratamiento, claro. Además, yo creo que las discusiones sobre los criterios de cribado neonatal son muy importantes, y esto se tiene que hacer con las autoridades sanitarias, los que deciden sobre el cribado neonatal, científicos, clínicos y evidentemente pacientes y familias, porque ellos son los que conocen la enfermedad realmente. Y las cuestiones éticas que se tienen que discutir y que serán diferentes según el lugar del mundo. Hay que aprender juntos, efectivamente, sobre las oportunidades del criado neonatal para las MPS, pero también hay que reconocer que hay diferencias culturales cuando hablamos de implicaciones éticas, a quién cribar, cómo informar. Y seguro que habrá diferencias entre, por ejemplo, pues los Países Bajos y Estados Unidos, o Países Bajos y Taiwán. Y esto hay que reconocerlo.
Volviendo a los Países Bajos, por último, somos un país tan pequeño que hay que ampliarlo en el mapa para poder verlo realmente. Y en los Países Bajos quiero volver a Erin, ahora con 3 meses y más. Y voy a contarles la última historia. Se diagnosticó en abril MPS1. Su genotipo no era concluyente. Tenía una mutación no severa de Hurl, pero la otra era una de novo. Y se imaginaba que era severa, pero era una predicción. Por tanto, se hizo una exploración a fondo y las radiografías mostraron ya una anomalía severa en la columna con cifosis y decidimos pues que era un paciente clásico y se les hizo un trasplante de éxito hace unas semanas antes de los 3 meses. Por eso estoy tan contenta con tener cribado para MPS1 en los Países Bajos. 6 años ha generado muchas diferencias en el cribado y tratamiento. Y con esa diapositiva, con esta última diapositiva, quiero concluir mi presentación y darles a todos las gracias. No les veo, pero espero que me vean. Estoy abierto si tienen cualquier pregunta. Gracias. Gracias, profesor. Su presentación es estupenda. Tiene usted muchas preguntas. Hay una pregunta que le hacen, es si hay cribado neonatal para GM1. Muy buena pregunta. Francamente, no lo sé. Es que no lo sé. Por lo menos no en los Países Bajos, y si está en algún lugar solo estaría en los primeros estudios piloto o en laboratorio. La cuestión es si hay un tratamiento de éxito para gangliosidosis GM1, porque hay muchos países en el mundo que solo incluirán estos trastornos en el panel de cribado neonatal si realmente hay un tratamiento disponible que funciona. Pero bueno, yo soy optimista. Yo creo que en la próxima década o 2 décadas, muchos trastornos, incluyendo GM1, gangliosidosis, se incluirá en el cribado neonatal, pero no ahora, que yo sepa. Gracias. Yo creo que el cribado neonatal depende de los países, porque, por ejemplo, en Portugal tienen mucho MPS 6 y nosotros tenemos mucho MPS 3. Por tanto, yo creo que los políticos también en el cribado neonatal tendrían que tenerlo en cuenta. Tengo otra. Hay muchas preguntas para usted. Otra pregunta del doctor Munzer, que dice: ¿todos los tipos de MPS1 se detectarán con las mediciones GAG de segundo nivel? ¿Y qué impacto tienen estos resultados en el cribado neonatal con GAG? A ver si le he entendido bien la pregunta. Sí, evidentemente. Si vemos el heparansulfato y dermatansulfato en segundo nivel, pues detectarán por lo menos MPS 2, MPS 3 y 6. Quizás no MPS 4, pero como es de segundo nivel, solo se hace en pacientes en los que en los niveles enzimáticos de alfa y arunodiosa es muy bajo, de forma que hay una deficiencia enzimática, y solo en esos pacientes en los Países Bajos hacemos el segundo nivel con heparansulfato y dermatansulfato. Por tanto, las posibilidades de detectar MPS 2 es muy baja, porque solo después de alfa y arunodiosa continuaríamos. Y se me ha olvidado la segunda parte de la pregunta. Sí, preguntaba cuántos datos tenemos en MPS 1 atenuada. Sí.
Excelente pregunta. Muy pocos, de forma que hace que sea complicado. Hemos medido en los Países Bajos pocos pacientes, 3, 4, si no me equivoco, y pudimos detectar sin duda altos niveles de heparan y dermatan sulfato ya en el box plot de neonatos de estos pacientes atenuados, pero 2 o 3, desde luego, no es suficiente. Por tanto, aprenderemos más en los próximos años, sin duda. Pero el problema que nos suscita esto es que si solo derivamos pacientes con bajas enzimas y alta heparan sulfato como screening positivo, pues se nos escaparán los atenuados. No sé, no lo tengo claro, pero en cualquier caso, el cribado en los Países Bajos, por lo menos, busca MPS1 Hurler porque ahí hay que hacer, en esos casos hay que hacer un trasplante y los pacientes, los otros pacientes también se detectarán y hay una mayor posibilidad de tener oportunidad. Pero oiremos hablar de la sensibilidad del dermatán, sulfato y heparan sulfato en los pacientes Shey. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿y la inclusión de MPS4 en el cribado neonatal? ¿Por qué no incluir MPS3? Porque aún no tenemos tratamiento eficaz. Y es una enfermedad de progresión lenta horrible. ¿Hablaba de MPS4? Sí. Preguntaban. Y la inclusión de MPS4 en el cribado neonatal y por qué incluir MPS3 cuando aún no tenemos tratamiento eficaz en esta enfermedad horrible de progresión lenta. Bueno, respecto a MPS4, yo creo que solo se ha hecho en un estudio piloto en Taiwán. Se ha mostrado que seguramente se puede detectar estos pacientes a edad temprana. A ver, tenemos terapia enzimática para pacientes MORQI8. Es difícil demostrarlo, pero realmente es muy lógico que un tratamiento precoz con tratamiento enzimático pues sería mejor que un tratamiento más tardío. Por ejemplo, en estudios en hermanos realizados en MPS1, 6, 2, si hay 2 hermanos y uno empieza la terapia a los 5 y otro a los 6 meses, pues el que empezó a los 6 meses casi siempre evolucionan mejor. Por tanto, podríamos decir que el cribado neonatal para MPS4A también es positivo si se considera terapia enzimática. Para el MPS3, yo creo que actualmente no hay un tratamiento que modifique la enfermedad. Hay muchos ensayos con terapia génica para MPS3, pero no se ha llegado a conclusiones. No es un tratamiento para todos. Por tanto, por lo menos en los Países Bajos, no vamos a incluir MPS3 en el panel de cribado neonatal, por lo menos hasta que haya tratamiento de éxito. Puede ser una enfermedad de progresión rápida, aunque el primer año y medio parece estar un poco silente, pero una vez estableces un diagnóstico de Sanfilippo con un fenotipo de progresión rápida, que es el fenotipo más habitual, ya hay un importante daño cerebral y toda la terapia MPS3 intentará evitar este daño cerebral, que es más fácil que
O sea, tendría más éxito si lo haces antes. Entonces, primero los tratamientos, luego el cribado neonatal. Muchas gracias. Tenemos que terminar. Tiene usted muchísimas preguntas que ha recibido y espero que se puedan responder en el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su estupenda presentación. Muchas gracias, ha sido un placer.